está esta vieja casona, a la que le ocurre como a esas damas que en su juventud fueron muy hermosas y que al paso del tiempo alguien la ve y se enamora de ella otra vez. Desde aquí salieron al mundo los hijos de los dueños de la casa, los García Benítez, y todos fueron célebres: senadores, alcaldes, abogados, dentistas, maestros, poetas, dibujantes. Sí, verdad es que los García Benítez de Holguín llegaron a ser conocidos en la localidad y que incluso alguno de ellos llegó a ser célebre en el país. Verdad es que fue Andrés, el dibujante, el único de ellos que logró tener cierto reconocimiento universal. Don Saturnino García, el padre de los García Benítez, vino de España sin un peso en los bolsillos y aquí, trabajando como bodeguero, comerciante, hizo una fortuna, una muy sólida fortuna. Lo anteriormente dicho pudiera hacer creer a alguien que don Saturnino fue el típico bodeguero que vivía entre frijoles, papa y ají. Un día, en esta misma casa, cuando Andrés era un adolescente, se sentó al lado de su padre comerciante y le anunció su decisión de irse a La Habana a probar fortuna como dibujante. Si seguimos los estereotipos, entonces pudiéramos creer que la respuesta de don Saturnino fue explosiva y que se negó rotundamente a que su hijo se fuera a hacerse artista. Es que en nuestros estereotipos no está la imagen de un bodeguero que crea que el arte puede ser la carrera de uno de sus hijos. Es de hablarle de don Saturnino y lo vamos a hacer ahora mismo. Allá en España murió el padre primero, la madre después de Saturnino. Y él se quedó solo siendo un niño, solo porque el resto de sus hermanos los habían traído a Cuba, a Holguín. Aquí tenían un tío rico que se había hecho cargo de sus sobrinos. En Cuba, en esos momentos, había comenzado la guerra de los 10 años, y por eso allá en España Saturnino recibió una carta de su tío en la que le decía que tenía que esperar que se acabara la guerra para traerlo a él también. Y el muchacho esperó. Lo trajeron en 1878. Cuando llegó, Saturnino García Zavala tenía 14 años. En Jibara primero, en Holguín después, Saturnino comenzó a trabajar en la bodega de su tío y también de su hermano mayor. Y kilo a kilo fue haciendo dinero. Pasaron 12 años. Entonces el tío y el hermano decidieron que Saturnino tenía que estudiar. Dinero para pagarse los estudios ya tenía. Y lo mandaron a una escuela politécnica en Ginebra para que estudiara, para que se hiciera relojero. Por cierto, en aquella escuela las clases las daban en alemán o en francés. Saturnino tenía que escoger uno de los dos idiomas. Aprendió a hablar francés. Allá en Suiza, Saturnino comenzó a estudiar, se hizo relojero y cuando ya estaba casi terminando el curso le quedaba un dinero y por eso él decidió gastarlo. ¿Cómo? Yendo a Francia para conocer a París. En París compró un libro que se titulaba París se divierte. En ese libro estaban los famosísimos dibujos hechos
por Toulouse-Lautrec de las muy, pero muy famosísimas mujeres del espectáculo de París, las bailarinas del Moulin Rouge, o sea, del Molino Rojo. Aparece en el libro dibujos de Yvette Gilbert, Juana Abril, Gina Cavalieri y la bella Otero, de la que José Martí escribió aquello que dice: ahí llega la bailarina, soberbia y pálida llega. Dirán algunos televidentes que Saturnino compró el libro porque en él se veían las piernas de las bailarinas. Y sí, probablemente. Pero a lo largo de su vida, Saturnino demostró que era un hombre culto. Otros dirán que cualquiera compra un libro, y eso es verdad, señores. Pero también es verdad que nadie cuando compra un libro tiene conciencia de qué va a significar ese libro para quien lo compra o para quienes le rodean. Dicen que desde que nació el hijo más pequeño de Saturnino, Andrés, este se aficionó a mirar una vez y otra vez y otra vez los dibujos que estaban en el libro que el padre compró allá en París. Ese libro fue el único que tuvo Andrés para aprender a dibujar y hacerse uno de los más célebres dibujantes de este país. Cuando se marcha de la isla el gobierno colonial español y también su ejército, aquí se quedaron muchísimos españoles que se agruparon para socorrerse mutuamente en sociedades, colonias, era como se les decía. En el caso nuestro, se escogió como presidente fundador de la colonia española en Holguín a don Saturnino García Zavala. Ya inmediatamente después que lo nombran presidente de la colonia española, don Saturnino buscó un almacén que era de otro español y le hizo transformaciones y lo convirtió en un teatro, y a ese teatro le puso el nombre del Coliseo. Que ¿cuál era el Coliseo? ¿Que dónde estaba ese almacén? Era este edificio. Por el Coliseo pasaron las más importantes compañías teatrales cubanas y extranjeras que llegaron a la isla, y los hijos de Saturnino asistían a verlos actuar. Igual, los hijos del comerciante y presidente de la colonia española participaban en las tantas conversaciones que tenía su padre con los artistas que venían a actuar aquí en el Coliseo. Dicen que allá, en su casona, la que está al lado del correo, se vio muchísimas veces a la muy destacada actriz y declamadora Eusebia Cosme. Eusebia Cosme fue la actriz que interpretó al personaje de Mamá Dolores del Derecho de Nacer en el cine y la televisión. Y a ella personalmente dedicó el poeta venezolano Andrés Servín Blanco su muy popular poema Angelitos Negros, ese que después se convirtió en canción y que dice: pintor que pintas iglesias, píntame angelitos negros. El dinero que se conseguía con las presentaciones artísticas en el Coliseo, más otro dinero que aportaron los socios, sirvió para que el presidente de la colonia española comenzara la construcción de lo que posteriormente fue la sede de la colonia española en Holguín, la más hermosa construcción neoclásica de la ciudad. Saturnino era un bodeguero, sí, pero un bodeguero que sabía apreciar el arte. Y eso se lo transmitió a sus hijos. 3 de los hijos de Saturnino fueron artistas. Diego García Benítez, que era dentista y que cantaba, y dicen que lo hacía muy bien. Por cierto, años después, la esposa de Diego García Benítez fue muy, pero muy importante en la creación de una escuela de ballet en Holguín, y hablo de Angélica Serru. Por su parte, Paquito García Benítez fue un muy excelente poeta y periodista holguinero.
Y Andrés, claro, Andrés, que fue el más célebre de los dibujantes de la prensa cubana por 2 o 3 décadas. No hubo conflicto ninguno cuando Andrés hizo lo que él llamó su declaración de independencia. Esto es, decirle a su padre que no iba a terminar sus estudios de bachillerato y que tenía decidido marcharse a La Habana para trabajar de dibujante donde consiguiera trabajo. Saturnino apoyó a su hijo y lo sostuvo económicamente mientras Andrés se conseguía un salario. Igual Saturnino disfrutó cada éxito de su hijo Andrés hasta el final de la vida del viejo bodeguero. Saturnino murió en Holguín en el año 1957. El hijo fue recíproco con el amor y el apoyo del padre, enviándole un dibujo cada semana puntualmente y sin fallar nunca por más de 3 décadas. Esos dibujos que Andrés mandaba al padre, se los mandaba también a cada cubano en la portada de la revista Carteles. Andrés no conocía a nadie en La Habana. Bueno, y a él tampoco lo conocía a nadie. Lo único que Andrés sabía es que en La Habana estaba la famosa revista Carteles de sus sueños. Y fue a la revista y le pidió una entrevista al director y se la concedieron. Pero dicen que ese día de la entrevista, Andrés y el director de Carteles casi no hablaron porque la revista tenía que entrar ya a la imprenta y el hombre andaba como enloquecido. Previendo eso, Andrés llevó unos dibujos y se los dejó al director y se marchó, lleno de sueños y de ilusiones. Pero señores, que Carteles ya tenía al que era el más importante dibujante gráfico del país. Pero misteriosamente, un día, a los poquitos después de haber hablado con el director, Andrés recibe una llamada. Era, sí, el director de Carteles que lo estaba llamando para que dibujara la portada de la siguiente revista, la que circuló el día 4 de septiembre del año 1932. En la siguiente ocasión en que nos encontremos, les voy a hablar más, mucho más, sobre la vida y obra del gran dibujante Andrés García Benítez. Y también de su final trágico y triste. Y les voy a hablar de su entierro aquí en Holguín, al que solamente asistieron 3 o 4 personas. Hasta entonces.